Dios bendiga las manos que llenaron un vaso con agua. Bien. Es en este momento en que compartimos de la palabra del Señor. Y la palabra de nuestro Señor tiene respuesta, tiene consejo oportuno para todo momento de nuestra vida, para todo momento, para todo lugar. Y es el que tenemos que nosotros atender cuando hoy día aparecen guías espirituales, palabras, historias que pueden ser muy entretenidas, pero que no reemplazan de ninguna manera la palabra del Señor. Amén. Vamos a compartir hoy día la palabra del Señor en Primera de Samuel, en el capítulo 25. Primera de Samuel, capítulo 25, versículo 26. Dice: Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora esté presente que tu sierva ha traído a mi Señor, sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Amén. Amén. Este es el relato que nos habla de David y Abigail. Sí, David y Abigail. Yo siempre insistí mucho en que alguna de mis sobrinas se llamara Abigail, porque es un lindo nombre, pero además el significado que tiene y el rol que éste cumple en la Biblia nos habla de esto, de que el sacrificio reemplaza al egoísmo. La muerte está a la luz del día, en todo momento, en toda situación, en toda circunstancia. La avaricia, el odio, el orgullo son todo lo contrario a lo que es la vida. Hoy día se pasan horas, semanas y ciclos y hemiciclos, hoy día en la Cámara de Diputados, senadores, para decir y decidir, ¿no es cierto?, si es que el tema del aborto, que en tantas semanas, que en esto, es decir, legislando por la muerte, no por la vida. El amor, el sacrificio y la fe, por otro lado, son la esencia de la vida, son obsequios de Dios para el ser humano. Y no tenemos que ir muy lejos para darnos cuenta que esto está presente en nuestras jornadas de trabajo, en situaciones en las que uno convivimos en el día a día. Hoy día, para poder argumentar una decisión es: yo me lo merezco, ¿cierto? Yo me lo merezco. Y una vendedora dice: yo me lo merezco. Yo me voy de viaje porque me lo merezco. No, porque Dios me bendice. Pero es lo que se dice, ¿cierto? Cómpratelo, te lo mereces. ¿Ya? Cómetelo, cómprate el pastelito, te lo mereces. ¿Cierto? Voy a hacer, te lo mereces. ¿Ya? También decimos, se ha hecho muchos chistes de esto, de lo que hoy día pasa en oficinas, es decir, aquí de este botellón de agua, no como el que tenemos nosotros atrás,
toma solamente Juanita, ¿no es cierto?, Sarita y Pedro, los demás no porque no pagaron. ¿Ya? Este es el café, pero en este café tomamos 3 personas porque los 3 pagamos, los demás no pagaron. Y estamos en una sociedad que quiere lo suyo, que trabaja para sí, que vive para sí y que quiere todo para sí, para autosatisfacerse, para su egoísmo. Entonces de repente llega alguien y dice, hoy antes era préstame 100 pesos, ¿se acuerdan o no? Préstame 100 pesos, esos 100 pesos jamás volvían, jamás. Después pasamos a los 1.000 pesos, préstame 1.000 pesos, esos 1.000 pesos jamás volvían. Ahora ya subimos, préstame 10.000 pesos y ella dice, ya, a veces no vuelven. Lo cierto es que en el momento la persona de necesidad pide ese favor y dice, no te preocupes, cuando tú lo necesites, yo voy a estar contigo. Pasa cuando se pierde un ser querido, ¿cierto? Los abrazos, los besos, dice, tú puedes contar conmigo para lo que tú quieras, para lo que tú desees. Pasa el tiempo y dice, bueno, voy a llamar a fulanito y como estuvo conmigo en el momento del dolor, dijo que yo le podía pedir. Lo llama, no, es que estoy ocupada, no puedo porque yo tengo que hacer esto, además tengo esto otro. Mira, puede ser que te puedo ayudar en esto, pero la verdad es que ya sí lo voy a hacer. Al final, para uno, es como, mejor no lo hubiese pedido nada, porque me tramitó tanto, y era una carga para esa persona que mejor ni lo hubiese pedido nada. Entonces siempre recurrimos quizás como las mismas personas, porque yo decía, ya, este me va a solucionar el problema, este me va a ayudar en este momento porque yo no puedo. O está la invitación, dice, oye, cuando quieras y si tú vienes a Puerto Montt, a Río Sur, vienes, esta es tu casa. Pues llama, oye, ¿sabes qué? Voy a ir a Puerto Montt y me acordé para ir a tu casa, a lo mejor me puedo quedar esperar una noche. No, que justo no voy a estar. Entonces el pastor comentaba y decía, cuando las personas le dicen, usted puede venir acá a mi casa y quédese, no le crea, porque no es así. Lo cierto es que cuando se pide algo, la persona de muy buena voluntad acoge, pero no siempre esto se recuerda o se retribuye. Es la historia de David con este hombre llamado Nabal. Que ya Nabal era el esposo de Abigail, y en la época en que David estaba, ¿no es cierto?, allí por los montes con sus hombres, arrancando en la tierra de los filisteos, estaba, ¿no es cierto?, esta mujer casada con este hombre cuyo significado en hebreo significa tonto. Así que si usted tiene un hijo, un nieto, no le coloque Nabal, porque es muy feo el significado, ya significa tonto. Y la verdad es que la historia bíblica nos dice que Nabal estaba a la altura de su nombre. Miren, qué terrible. Antiguamente, lo conversamos una vez, la hermana Vanessa dijo, mientras pintábamos ahí, pastor, hoy día no sé por qué le colocan nombres a las personas y le colocan Jesús más encima, dice, porque antiguamente, ¿cierto?, se colocaban también los nombres y los nombres tenían que ser juicio, honor a lo que llevaban. ¿Bien? Entonces dije, yo tengo por experiencia, pero hoy día aquí no. Dije yo, pero llega siempre alguien con un nombre apacible a inspectoría. Entonces una colega me decía, no deberían colocarle este nombre a estos niños porque siempre resultan todo lo contrario. Si es paz, no tiene paz. Si ángel, no es ángel. Nuevamente, acá eso no ocurre. Bien, entonces yo le decía, porque nuevamente la reflexión es decir, el nombre que se le colocó a la persona tenía que ser honra a esto. Bueno, Nabal fue tan no inteligente, sino que él hizo honor a su nombre y como significaba tonto, él era tonto. Así es que no le pueden colocar a nadie Nabal. Bien.
Nabal poseía un ganado bastante vasto, ¿ya? Él era muy rico. En el verso 2 dice que tenía 3.000 ovejas y 1.000 cabras. Y aconteció, dice que un día él estaba esquilando las ovejas y oyó David que estaba en el desierto que Nabal esquilaba las ovejas y envió a David 10 jóvenes y le dijo que vayan, ¿cierto?, a Carmel y que hablen y saluden a Nabal. Lo cierto es que David era como, si estuviéramos, no sé, siglo XVIII por allí, era como el Robin Hood. Él cuidaba de los pobres, de los menesterosos, con toda esta cantidad de hombres que se le fueron plegando, estos valientes, y él veía cómo estaban los pastores de Nabal con toda esa cantidad de rebaño, por lo tanto estaba expuesto a que lo saquearan, a que llegaran animales y hicieran presa de esto. David guardó de sus pastores, de quienes cuidaban el ganado. No le faltó nada. Entonces dijo, ya que está Nabal esquilando, bueno, mandemos 10 hombres, estamos aquí, tenemos necesidad. Mira, anda y cuéntale lo que hemos hecho por su ganado, cómo hemos guardado sus intereses. Cuéntale, ¿no es cierto?, que lo hemos estado cuidando de tantos vándalos. Aquí no estaba, ¿no es cierto?, no estaba Carabinero, no estaba como Paz Ciudadana, estaba David con sus hombres cuidando. Y vigilaban, dice que de día y de noche nos protegían mientras ellos cuidaban el rebaño. David y Nabal estaban cohabitando el mismo territorio, pero con la armonía de 2 toros en las mismas pasturas, ambos fuertes y de cabezas duras. Y era una cuestión de tiempo que estos toros colisionaran. No se puede tener 2 toros ahí en un mismo campo. Y los problemas comenzaron luego de que se gestara la cosecha. Cuando ya el cordero se estaba esquilando, el heno estaba juntado, era tiempo de hornear el pan, asar el asado cordero y servir el vino, tomarse un respiro. Pero David pensó, este es el momento en que Nabal debería reconocer, ¿no es cierto?, y saber lo que yo hice en todo este periodo, porque no es un día que van a pastar, es una temporada. Y David cree que sus hombres y él merecen una invitación, que ellos merecen ser de alguna manera recompensados. Y le pide este mensaje, que lo que tuviera en la mano le pueda dar a sus hijos y a sus siervos. Cuando dice la palabra que cuando llegaron los jóvenes enviados por David, le dijeron a Nabal todas las cosas que David les había dicho. Y Nabal le respondió, ¿y quién es David? ¿Quién es David? ¿Y quién es? Como que no lo conozco. ¿Y de quién es hijo de Isaí? ¿Ah? Si muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Y como quien dice, le pegó a la desconocida. Recibió la ayuda, pero él lo negó. Y ya sabemos ya que eran 2 toros con carácter fuerte y que no iban ninguno de los 2 a retroceder. Fíjese que en Samuel, en el verso 10 y 11 nos habla, dice, ¿por qué he de compartir mi pan y mi agua y la carne que he reservado para mis esquiladores con gente que ni siquiera sé de dónde vienen? Esa fue la respuesta de Nabal. Por supuesto que la respuesta de Nabal fue, nunca he escuchado a David, no tuve idea que cuidaron de mi rebaño, de las personas que estaban allí. Y los mensajeros tomaron el mensaje y se lo llevaron a David. Ya ustedes sabrán con el gozo y la alegría que David tomó esta linda respuesta.
Pero hubo uno de estos siervos que fue a hablar con Abigail. Y le dijeron, ¿sabes qué? Vino David, este que nos cuidó todo el tiempo, este que estuvo con nosotros velando de día y de noche el rebaño. Les prometo, jefa, que no nos faltó nada, que nos cuidaron, que estuvieron con nosotros en medio del frío, de la lluvia, de la tempestad, y no pasó ningún oso, ningún zorro, no pasó nada, y estamos todos completitos gracias a David y sus hombres. Pero su marido le pegó la desconocida. Su marido, usted lo conoce, usted sabe cómo es, y usted además sabe cuál es su nombre. Y le dio esta respuesta. ¿Y sabe qué? Aquí se va a armar la grande, porque ya los mensajeros de David se fueron y le van a entregar este mensaje. ¿Y sabe lo que va a ocurrir aquí? Aquí no va a quedar nadie, no va a quedar nadie. ¿Por qué? Porque iba a venir el otro toro, enojado. La respuesta de David, ¿no es cierto?, a esta afrenta, porque lo tomé como una afrenta, y dijo, que le presté los 1.000 pesos y ahora no me los quiere devolver. Dijo, ¿no es cierto?, ¿qué se cree? Que yo lo estuve cuidando, que estuve con su rebaño, que estuve con su gente, que puse toda disposición, que serví con lo mejor. Él esperaba una retribución. Él esperaba, ¿no es cierto?, una respuesta amable. Un reconocimiento, decir, me ayudaste en ese momento, yo reconozco en esto, en ti, y lo voy a recompensar. Quizás usted está pensando en todos los favores que ha hecho, ¿ya?, y que no ha tenido una respuesta. Abigail pensó y dijo, con este marido que tengo tan inteligente, ¿cierto?, va a armar una rebelión aquí. Mandó a sus criados, ella ordenó, y dice que Abigail se da cuenta del hombre tan perverso que era su esposo. Y dice que no hay quien pueda hablarle, es decir, nadie le podía dar una palabra, porque no iba a entrar en razón. Yo sé que quizá algunos te están pensando con un hombre, ¿ya? Pero con él no se le podía entrar en razón ni hablar nada. Y dijo a sus criados, id delante de mí y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno descendió por una parte secreta del monte. Y he aquí David y sus hombres venían frente a ella. Y ella le salió al encuentro. Y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, y sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y el que me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni a un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y, postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies. Estamos hablando de 400 hombres que cabalgan con David. Al llegar, ¿no es cierto?, a este lugar, no iba a quedar nada. Abigail, a diferencia de su marido, ella no es tonta. Ella está totalmente de acuerdo con David. Se da cuenta que su marido es un sinvergüenza, que lo que está haciendo es de una persona que no es inteligente, que no es agradecida y que además está tomando una decisión que va a ir en desmedro de su siervo, de todo lo que él tiene, por despojarse de algo tan pequeño. Ya dijimos que al inicio todos los miles de cabezas de ganados que tenía. Abigail no defiende a Nabal. Ella lo que hace, dice, yo le ruego que perdone, dice, la falta de esta servidora suya. Yo le pido que usted
perdone la falta a su sierva. ¿Qué había hecho Abigail? Aparte de casarse con Nabal, Abigail no había hecho nada. Pero ella dispuso de comida, de pan, de ovejas guisadas, dice, de 2 cueros de vino, 5 medidas de grano tostada, 100 racimos de uvas pasas, 200 panes de higo seco, y cargó todo el asno, todo. Y dice a ella, lo dice así: yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. Ella se puso por delante, ella asumió el error, la culpa de su marido. Le ofrece estos regalos a David y le dice, deja a Nabal en sus manos, deja a Nabal en las manos de Dios. Dice que Jehová, dice, que deje todo lo que él está viviendo, porque ya David venía enojado, él no venía contento, él venía molesto y venía con todos sus hombres y David ganaba en todas. Por lo tanto, esta situación iba mucho más allá de una conversación, él iba a matar. Las palabras de Abigail caen sobre David como un sol de verano en medio del hierro que derrite. Lo hemos visto acá en Río Sur cuando cae la helada, veníamos llegando y vimos cómo cayó la nieve por el monte. Así fueron las palabras de Abigail, las palabras dulces, amables, pero que además trajeron consigo cargar una culpa que ella no tenía. Las palabras de David fueron: bendito sea el Señor, Dios de Israel, que te ha enviado hoy a mi encuentro. Si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, para mañana no le había quedado vivo a Nabal ni uno solo de sus hombres. Como puedes ver, te he hecho caso, te concedo lo que me has pedido. David retorna al campamento, Abigail retorna a Nabal. Lo encuentra, dice la palabra de la Escritura, demasiado borracho como para conversar. Así que espera hasta el día siguiente para describir lo que estuvo cerca de ocurrir, cerca del campamento. Nabal dice que sufrió un ataque al corazón y quedó paralizado unos 10 días. El Señor hirió a Nabal y así murió. Cuando David supo de la muerte de Nabal y de la repentina disponibilidad de Abigail, le agradeció a Dios por lo primero. Gracias, Señor, porque has tomado, ¿no es cierto?, me has dado en mis manos a mi enemigo. Y en lo segundo se aprovechó, ¿ya? Porque luego él envía y por Abigail para que sea, ¿no es cierto?, su esposa, sea su mujer. Vemos acá en el ejemplo de Abigail como una palabra de amor, de cariño, de comprensión puede aquietar las aguas. Como una palabra de sabiduría puede traer la paz en medio de la discordia. Podemos ver en Abigail una mujer que edificó su casa, su familia, y entre ellos guardó a sus siervos, a quienes trabajaban. Vemos en Abigail sabiduría, ¿no es cierto? Vemos tino, tuvo la capacidad de tomar una decisión y como conocía con quién caminaba, dijo: a él yo no le voy a tomar parecer. Por lo tanto, en el orden de la casa y la familia es el hombre el sacerdote en el hogar. Pero si el varón, si el hombre no está bajo el orden de la palabra de Dios, no podemos dejar que decidan en cosas como es la formación de los hijos, edificar la familia, porque el consejo que va a tener va a ser un consejo de cualquiera, algo que escuchó un amigo que le dijo, que al otro le pareció bien, pero no la palabra de Dios. Por lo tanto, mujeres, hermanas conectadas y que estamos aquí,
Si su brújula es el Señor, su palabra, entonces usted quien tiene que pararse en su casa y dar orientación con respecto a la palabra y decir, esto está bien, esto está mal. Pídale sabiduría y el Señor las da. ¿Sabe que Abigail no esperó? Ya dijo, tomó 2 decisiones. En lo primero, no le consultó. En lo segundo, ella se fue al encuentro. En lo tercero, ella se echó la culpa de esto. Ella cargó las culpas. Y en lo cuarto, ya sabía que estaba borracho, dijo, no voy a hablar con él. Si hablaba, iba a desperdiciar palabras. Se iba a cambiar su humor, su genio. Ya no iba a tener la pasividad y además no iba a ser capaz de entrar en un diálogo. Si ya antes no podía, imagínense, no podía. Entonces dijo, voy a esperar al otro día. Así pasó y Dios hizo con Nabal lo que tenía que ocurrir. La palabra nos dice que Abigail tomó la propuesta de David, bien, y fue, ¿no es cierto?, mujer de David. Dios le dio un nuevo hogar a Abigail. Y aquí podemos ver algunos de los principios de la belleza del lenguaje, de la gracia que David encontró en esta bella mujer. Porque David fue deslumbrado con su belleza física, pero también por la sabiduría, como ella se expresó. Halló gracias en ella porque además ella se puso por delante y se echó la culpa sabiendo él que ella no era culpable. Entonces, la sumisión de Abigail salvó el día. La dulzura de Abigail revirtió la rabia, ¿no es cierto?, el odio en paz. La humildad tiene poder. Las disculpas pueden desarmar peleas. La contrición puede desactivar la rabia. Las ramas de olivo hacen más bien que las hachas para la lucha. La lengua amable quebranta hasta los huesos, dice Proverbio 25:15. Abigail enseña mucho el contagioso poder de la bondad, la fuerza de un corazón noble. Su más grande lección, sin embargo, es sacar nuestros ojos de la belleza y ponernos en alguien más. Ella eleva nuestros pensamientos en un espacio rural a la cruz de Jerusalén. Abigail nunca conoció a Jesús, vivió 1000 años antes de su sacrificio. No obstante, la figura de Abigail prefigura la vida de Jesús. Cansado y triste viene el Salvador, mis culpas Él llevó, ¿no es cierto? Mis culpas Él lavó. Abigail se ubicó entre estos 2 toros embravecidos, entre Nabal y entre David. Jesús se ubicó entre Dios y nosotros. Abigail voluntariamente se arriesgó a que la castigaran por los pecados de Nabal. Jesús le permitió al cielo que lo castigara por los pecados de ustedes y los míos. Abigail no admitió el odio de David. ¿No lo protegió Cristo a usted de Dios? Jesús es nuestro mediador entre Dios. Dice 1 Timoteo 2, 5 y 6. Jesús fue nuestro mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, quien dio su vida por rescate de todos. ¿Quién es mediador? Sino el que se para en medio y ¿qué hizo Cristo sino pararse entre la ira de Dios y nuestro castigo? Cristo interceptó la cólera del cielo. Isaías 53, 6 dice, todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Dios trató a su Hijo inocente como el culpable de la raza humana, su único Hijo, como alguien con un canalla mentiroso, porque eso es lo que es la humanidad.
Abigail se presentó con todas las culpas de Nabal frente a David, siendo que ella no era culpable. Es decir, el Antiguo Testamento, a través de diferentes figuras, bien como la de Moisés, como la de Josué, también como la de Samuel, nos va presentando la figura de Cristo, unos como libertador, otros como sacrificio, otros como libertador. Siempre ha sido el plan de Dios desde el Génesis, la reconciliación del ser humano con su Padre. Dios no nos dio por perdidos en el jardín del Edén. Por eso que no permitió que Adán y Eva permanecieran allí, porque iban a permanecer en el pecado. Allí se iba a normalizar. Los quitó, los sacó. Pero cuando los quitó y los sacó, siempre pensó en esta separación, que había que hacer algo para ser reconciliados con el Padre. Abigail fue la intercesora, fue quien llevó las culpas. Hoy, a través de la cena que hemos compartido, hemos recordado el sacrificio de Cristo. Él se interpuso entre nuestro castigo, entre el juicio que nos corresponde, por gracia y por misericordia. ¿Se da cuenta la importancia de Abigail en la Biblia? Quizás no lo habíamos notado así, no lo habíamos visto así, quizás nos detuvimos más en la acción de David, de que la tomó como esposa, y quizás fue sabia, que fue inteligente, pero la figura de Abigail es la figura de Cristo. Ella fue intercesora, ella fue mediadora, ella se echó la culpa de esto, y Dios puso gracia en ella, puso gracia para el perdón de muchos y no causar un desastre. Y si Cristo nos amó, su sacrificio nos implora hacer esta pregunta: si nos amó, ¿podemos nosotros no amarnos? Si Dios nos amó y nos mandó a su Hijo Jesucristo, ¿podemos nosotros no amarnos? Habiendo sido nosotros perdonamos, ¿podemos nosotros no perdonar? Algunos dicen que Dios te perdona. ¿Ah? Hace muy poquito estuve con una amiga y me dijo, ¿sabes qué? Dijo, fui a hablar con mi tío y me dijo, mira, yo no te voy a perdonar, te puedo... dijo, yo no te voy a ofrecer perdón, te puedo disculpar, porque solo Dios puede perdonar, así que sí, te pido disculpas. Y estaba ahí, muriendo. Y no le pidió perdón, solo disculpas. El Señor nos ofrece perdón y hemos sido perdonados. ¿Podemos nosotros no perdonar? Muchas veces creemos que al no perdonar estamos siendo mal a la otra persona. Viene esta aquí en la cuadra, así que yo me voy a cambiar a la otra vereda y no la voy a saludar. Corro la cara para el otro lado. Lo cierto es que ese daño o mal que creemos que le estoy haciendo a la otra persona, nunca más me siento con ella a la mesa, no le estoy haciendo daño a esa persona, me estoy haciendo daño a mí misma, a mí mismo, porque eso es no perdonar. Es que le doy el veneno a otra persona creyendo que va a morir, pero lo cierto es que yo soy la que está consumiendo el veneno y me estoy muriendo. Se crean raíces de amargura. Habiendo nosotros compartido el pan y viendo que en nuestra mesa siempre hay pan, ¿podemos nosotros dejar de compartir el pan de nuestra mesa? Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente, nos dice 1 Juan 4:12. ¿Encuentra al mundo de su Nabal muy difícil de aguantar? Entonces haga lo que hizo David. Deje de mirar fijamente a Nabal, cambie su mirada dirigiéndola hacia Cristo. Mire a su mediador. David iba como un toro enfurecido a tomar venganza, pero él miró a Abigail.
Dios le puso gracia a Abigail. Si estamos teniendo días pesados, jornadas difíciles, y no podemos decir que esto no va a durar la semana, tenemos que pensar que es hoy día y que mañana vamos a tener que repetir la lección. Si hoy día está siendo difícil y complejo y estamos viendo a Nabal, entonces es hora de que miremos a Cristo. A veces las reacciones son muy rápidas, todos tenemos diferentes temperamentos, pero tomemos esta lección, miremos a Cristo, miremos al intercesor, miremos al intermediario. Si el Señor nos amó, amemos. Si el Señor nos perdonó, perdonemos. Si el Señor nos da provisión, compartamos esto. No seamos nosotros que digamos tú sí, tú no. Hagamos el bien. No nos cansemos de hacer lo bueno, que en su momento recibiremos la recompensa. Puestos los ojos en Cristo. Una Abigail puede salvar una familia de un comportamiento brutal como el de su esposo. Una actitud sabia, dirigida por la palabra del Señor, una tormenta la puede trasladar en paz. Por lo tanto, una palabra afable puede calmar la tormenta. Veamos nosotros en nuestra posición. Bien, no seamos tercos como estos dos toros. Seamos intercesores, intermediarios, y seamos capaces nosotros de edificar con la ayuda de Dios en sabiduría, en dirección. Cuesta, a veces sí, y cuesta mucho, ¿cierto? Cuando hay situaciones repetidas. Creo que le pasó a David. Pero si colocamos los ojos en el Señor, Dios cada día nos puede dar la paz y la quietud para no responder de una manera irada o tomar una decisión apresurada que pueda traer, ¿no es cierto?, una tempestad a mi vida, a la familia o en el trabajo. Seamos los que edifican, llevemos la luz de Cristo a nuestro trabajo también, a la universidad, al colegio, que era algo que le hemos repetido, ¿cierto?, con los niños. Seamos los que muestran a Cristo, ¿cierto? Si hay alguien que no juegue con este compañero, con este amigo, con esta amiga, acompañémoslo. Si nadie quiere bailar cueca, ¿no es cierto?, con la compañera, dijo Gustavo en Los Muermos, porque nadie la quería, dijo yo, profesor, ya, es pesada, pero yo voy a bailar dos cuecas. Una con mi compañera que me tocó, la que es buena, y con esta que es más o menos nomás. Lo hizo, bailó, aquietó una tempestad. Se da cuenta en cosas pequeñas, porque esa familia también esperaba verla bailar. La niña también. Bien, nosotros también somos llamados a poner quietud, a ser intercesores, como Cristo lo hizo con nuestro buen Padre. Amado y buen Señor, gracias te damos por tu palabra que nos desafía sin duda a que el amor